Buen día, bienvenidos al último capítulo de Viernes de Pola. Hoy vamos a hablar sobre la muerte de Luis Carlos Galán, lo que sucedió el 18 de agosto de 1989. Para esto tenemos un invitado muy especial llamado Edilberto Rincón. Preséntate primero que todo. Mi nombre es Edilberto Rincón Peñalosa. Yo soy muy conocido aquí en el ámbito del municipio de Soacha como Cifrín, porque ustedes saben que aquí o en los pueblos por lo general todo es por apodos, ¿no? Entonces yo llevo incluso haciendo política en el municipio de Soacha casi 50 años. También pues tuve la fortuna de ser el concejal más joven en la historia del municipio de Soacha, que eso fue en el año 84. Te vamos a realizar unas preguntas. La primera es: ¿cuáles fueron las circunstancias de seguridad y los fallos que permitieron el asesinato de Luis Carlos Galán durante el evento acá en Soacha? Lo que pasa es que el doctor Galán ya venía muy amenazado y ya se sabía que de todas formas tenían que asesinarlo fuera como fuera. Él 8 días atrás venía o estuvo en Medellín y también intentaron asesinarlo, y no fue con cualquier arma, fue directamente con una bazuca, pero afortunadamente en ese momento los cuerpos de inteligencia se dieron cuenta y pudieron evitar y abortaron en ese momento el atentado. Si no, el asesinato había sido peor allá, había sido una situación muy difícil para el país también, porque yo creo que había habido mucha muerte. Entonces ese día lo abortaron, salió sin ningún inconveniente, sin ningún problema, y a los 8 días fue cuando llegó aquí al municipio de Soacha. Inicialmente se habla de que él no iba a venir, que las circunstancias, que él veía ya como mucha amenaza, que veía como mucha falta de seguridad. Entonces él a última hora creo que ya no quería venir, pero en últimas él sabía que Soacha, como lo aclamaba, y él políticamente se formó, y la estructura política él también fue Soacha. Entonces él, cuando llegó acá, el sistema de seguridad fue muy flojo. El Estado, el mismo gobierno se encargó de quitarle los escoltas del que está en el sistema de seguridad. Fue el que permitió, el Estado cómplice permitió el asesinato del doctor Luis Carlos Galán. Ok, eso no lo sabía, la verdad. Muchas gracias. La segunda pregunta es: ¿cómo influyó la muerte de Galán en la política colombiana y la lucha contra el narcotráfico en los siguientes años? Lo que pasa es que el doctor Galán, que es del nuevo liberalismo, él tuvo la oportunidad en el gobierno de Belisario Betancur, o tuvimos la oportunidad en el gobierno del doctor Belisario Betancur, de tener el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Siendo ministro Lara Bonilla, se dio cuenta que estaba metido el narcotráfico con la política. O sea, los políticos eran narcos y estaban agarrados y eran en el mismo sistema político. Entonces ellos, fuera como fuera, tenían que quitarse a Galán, porque Galán ya en las encuestas iba ganando, y Galán venía hablando de la extradición para los narcotraficantes del país. Okay. Cuéntenos un poco más o menos dónde se encontraba usted, qué hacía en este parque era así, cómo está, o cuéntenos un poco sobre eso. A ver, lo que pasa es que nosotros pertenecíamos al grupo del nuevo liberalismo, o sea, nosotros somos del nuevo liberalismo, lo que se llama el nuevo liberalismo puro. Ya después los que llegaron fue los colados, y llegaron los que no tenían absolutamente nada que ver. Pero entonces, bueno, en este parque lo que pasa es que este parque en ese entonces, más o menos como desde por acá hasta la parte donde está el doctor, la estatua, más o menos, aquí había una tarima en concreto que más o menos tenía como unos 80, 70 centímetros de alto. Yo calculo que medía de frente por ahí, yo creo que medía de lado aproximadamente unos 15, 20 metros, como por 30, 35 bajando, como de unos 70 centímetros de alto. Encima de esa tarima nosotros hicimos, o sea, él iba a hablar desde esa tarima, pero como se creyó o se creía o se percibía de que el parque iba a estar demasiado lleno, entonces se autorizó y se dio la orden de que encima de esa tarima se hiciera y se construyera otra tarima. Se construyó una tarima con unos andamios que hoy en día popularmente se sabe, o el que los conoce, son los andamios que se ven para pintar las fachadas. Claro, entonces, sí. Entonces desde ahí
O sea, la tarima se le hizo otra tarima con el fin de que atrás se viera el doctor Galán cuando iba a empezar a echar el discurso. ¿Sí? Aunque muchas veces insistió que no había necesidad, que de pronto por seguridad o algo, pero no, que lo que había que construirla se hizo. Bueno, nosotros recogimos al doctor Galán en el barrio Camilo Torres y se hizo una caravana hasta aquí, al parque, y era una caravana impresionante. Créame una cosa, de todos los años que yo llevo haciendo política, nunca había visto tanto pueblo en el municipio de Soacha aclamando al doctor Galán. Nunca. En ese entonces lo traíamos en una camioneta, que era una camioneta que es muy conocida aquí en Soacha, ahora muy conocida aquí en Soacha, que era el doctor Pedro Julio Sánchez, que fue concejal, fue diputado del municipio y también del nuevo liberalismo. Entonces nosotros veníamos en ese momento ahí en la camioneta y eso era impresionante el pueblo. Mejor dicho, yo creo que duramos como más de hora y media, 2 horas para llegar aquí al parque. Entramos aquí por la 13, entramos aquí por la 7ª, bajamos. La camioneta entró por ese sector, esto no existía, estos árboles, no había nada de esto. Y el doctor Galán se bajó aproximadamente como allá donde dice el almacén. Mire, hasta ahí se almacén la explosión. Bueno, ahí más o menos se bajó el doctor Galán. Y entonces cuando el doctor Galán baja ahí, yo me acuerdo que yo logro enganchar al doctor Galán y yo lo cojo, discúlpeme, de gancho. En el momento que yo cojo al doctor Galán de gancho, uno de los escoltas o el escolta me logra pegar en la mano y me zafa de él y yo me quedo un poquito atrás, póngale unos 2-3 metros. Claro que antes de continuar con eso, cuando nosotros recogimos al doctor Galán, arriba más o menos en el Camilo Torres, en la camioneta que veníamos, se sentaron 2 tipos en la parte de atrás. En la parte de atrás se sentaron de la camioneta 2 tipos. El del sombrero y uno que llevaba una pancarta. Yo personalmente hablé con ellos. Cuando yo los intenté bajar, porque la orden era bajarlos de la camioneta, entonces los tipos pusieron resistencia, que ellos no se bajaban, que ellos venían en la caravana, que ellos eran de no sé dónde, que ellos eran de no sé cuándo. Ellos eran sicarios. Ellos fueron los que llegaron acá y dispararon acá. Y yo personalmente hablé con ellos, ahí, después dentro de los videos, dentro de las investigaciones se logró comprobar de que ellos también llegaron aquí al parque y dispararon, que es el señor del sombrero que sale, pero ellos venían en la camioneta. Entonces ellos se bajaron, yo calculo que ellos se bajaron aquí en este sector o algo y pegaron la carrera y se metieron acá, por detrás, en ese entonces. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces yo me quedo 2-3 metros y el doctor Galán avanza, él avanza hacia este sector acá. Sube la primer tarima y en la segunda tarima que estaba construida con los andamios había un primo hermano mío que era Julio César Peñalosa y estaba haciendo también el protocolo en esos momentos. Entonces le tiende la mano al doctor Galán y el doctor Galán sube a la tarima. Cuando el doctor Galán sube a la tarima, yo estaba detrás del doctor Pedro Julio Sánchez, entonces nosotros íbamos ya a subir a la tarima en ese momento, ya íbamos a subir cuando empezó la ráfaga de disparos, que el doctor Galán en un momento sube, levanta las manos y arranca la ráfaga de disparos. Entonces yo inicialmente reaccionó, pero me imaginé que eran voladores que estaban echando y entonces fue cuando la gente empezó a gritar que Galán. Yo me asomo por debajo de cuando yo llego por debajo de la tarima, el doctor Pedro Julio, que iba a llegar en los momentos que era diputado y estaba subiendo, se me devuelve de espaldas y me logra botar a mí también. Entonces cuando yo me doy cuenta, yo me quedo ahí y logro bajar, yo bajo y pego la carrera y me meto en esta casa. Ahí donde dice Galas, ahí había una tienda y eso, entonces yo me logro meter. Pero entonces yo logro reaccionar y vuelvo y salgo y regreso acá. Cuando yo regreso aquí a la tarima, al doctor Galán lo estaban bajando ya y lo trasladaron herido de aquí a allá, donde está más o menos la policía. Ahí se estaciona un carro que era el carro del doctor César Gaviria y lo logran subir. Cuando lo estaban subiendo a la parte de atrás, el doctor Galán se desgonza y vuelve y cae al piso, vuelve, el escolta lo levanta, que va herido, lo logran subir al carro y bajan por acá directamente al hospital. Aquí ya se me pierde el carro de vista. ¿Sí? Entonces, ya después, según las investigaciones y según todo, entonces ya se ve la gente, se cree, los sicarios que estaban acá se logran meter por debajo de la tarima, porque como no había sistema de seguridad,
No O había sea, nada. ¿cuántos? Entonces ellos se metieron por debajo de la tarima. Cuando Ok. el doctor Galán levanta los brazos, se cree que la mini UCI estaba puesta ahí y la dejaron, pasaron y la dejaron Ah, puesta. Entonces ok. Sicario lo que hizo fue coger la mini UCI y cuando él levanta los brazos dispararle y le incrusta los disparos aquí por debajo. ¿Cuántos escoltas más o menos tenía Galán En ese momento, no, yo personalmente no vi sino uno en ese momento que fue el que murió con él. Ah, O sea, él no, o sea, él se él te no- agarró el brazo. Exacto. O sea, él no llegó que yo haya visto que uno dijera que había un despliegue de 10, de 15, de 20, no lo sabía. No había. Y aquí tampoco había fuerza pública, uno que otro policía por allá, pero no había ese sistema de seguridad, no había nada. Porque en ese entonces el alcalde también le faltó eso, ¿no? Haber exigido o él haber como primera autoridad haber puesto un sistema de seguridad, porque es que venía el futuro presidente de la República de Colombia. Claro. Ahí fallaron. Entonces ahí es donde se ve la descoordinación del sistema del Estado de seguridad, que fallaron, que él le quitaron fue el sistema de seguridad. Claro. Y se lo quitaron para poderlo asesinar, Obvio. para poderlo matar. Bueno, muy fuertes declaraciones de una persona que estuvo ese día, tuvo contacto con Galán, ¿no? Pues o sea, la historia es impresionante de cómo el Estado, entre comillas, ¿no? Abandonó a este personaje y que pues a causa de eso pues sufrió una muerte y que afortunada o desafortunadamente pues marcó la historia de Colombia. Y pues bueno, yo creo que esto sería todo por el video de hoy.